Buenos días nuevamente. Quiero invitarles al libro de Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de Juan. Y vamos a abrir en el capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Mientras lo buscan, quisiera hablar en esta mañana acerca de los primeros creyentes. ¿Cómo fue que creyeron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y tal vez ayudar a algunos que no han creído, qué es lo que deben hacer, como escuchábamos. Pero también a otros que ya han creído, qué deben hacer, cuál es el paso a seguir. ¿Cómo fue que los primeros creyentes actuaron? Y a la vez, para nosotros los creyentes, recordar qué es ese principio, esos principios fundamentales que nos quedaron trazados de la iglesia primitiva para nuestra doctrina, para nuestra práctica como iglesia local. Debemos de vez en cuando recordar las doctrinas fundamentales, pero sobre todo, hermanos, que ellas puedan ser apreciadas en nosotros y más que apreciadas, deben ser creídas, tener convicciones. Es algo que me preocupa profundamente de la iglesia. Sabemos de muchas cosas que hacemos, las practicamos, venimos a todas las reuniones haciendo lo mismo, pero no tenemos ni idea por qué lo hacemos, ni idea. Si alguien se acerca y nos pregunta acerca de algún tema, ¿tenemos seguridad cómo vamos a contestar? ¿Tenemos los versículos de dónde vamos a hablar de lo que practicamos? De lo que hacemos, la cena del Señor, el liderazgo, la posición del hombre, la posición de la mujer, el atavío. Todo eso tenemos convicciones de lo que hacemos o solamente lo hacemos porque todo el mundo lo hace. Entonces quisiera que pensáramos en eso y aquí tenemos un fundamento. El apóstol Pedro ese día, junto con todos los creyentes que habían quedado después de que Cristo fue llevado al cielo, estaban en el aposento alto, como ustedes bien lo saben, era el lugar de reunión, un lugar como este, sencillo, tal vez más sencillo que este. Y ahí, como el Señor había prometido que no se fueran de Jerusalén, porque iba a enviar su Espíritu, el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que habían creído. Entre esos también estaba María, por si alguno no lo sabía, María también estaba allí. Y al igual que cualquiera de los otros, ella también tuvo que ser embestida del Espíritu Santo para poder vivir una vida espiritual como cualquiera de nosotros. Pero algo importante ocurrió. El apóstol Pedro se paró en medio de la multitud que había subido a la fiesta a adorar, judíos, miles de personas que estaban en Jerusalén ese día, y el Señor le impulsó para hablar. Este capítulo 2 es el primer discurso de Pedro, no hay tiempo para leerlo todo, pero vamos a leer el final. Él viene hablando a través de la Escritura cómo Dios ha cumplido la Escritura. La última cosa que toca es que David anuncia la resurrección de Cristo, que no hablaba de él, puesto que David murió, fue sepultado, el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro, pero de quien David habló no es sino la profecía del Mesías, el Cristo. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor del pueblo y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué porción tan interesante. Pensemos unos 40 días atrás. ¿Qué había ocurrido? Unos 40 días atrás, la multitud enardecida había gritado: crucifícale, crucifícale, no tenemos más rey que al César. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es una maldición que ellos mismos llamaron para sí. Y bueno, Dios podía decir: bueno, eso es lo que quieren, así me pagan, así me desprecian, bueno, allá ustedes. Pero qué maravilla el amor de Dios. A pesar de que ellos se habían rebelado contra Dios, a pesar de que habían endurecido contra Dios, a pesar de que habían negado al santo y al justo, y habían pedido un homicida como Barrabás, y habían permitido que la mano de inicuos como la mano de Pilato y de Herodes se levantara contra el Hijo de Dios, Dios no tomó en cuenta el pecado de ellos, como tampoco toma en cuenta tu pecado. Si hasta el día de hoy le has rechazado, si hasta el día de hoy sigues haciendo afrenta a nuestro Señor y al Espíritu de gracia que toca tu corazón para convencerte, Él hoy, amoroso, misericordioso, tierno, cerca a tu corazón, quiere restaurarte, quiere salvarte, no quiere que te pierdas. Tan bondadoso es el Señor que les dice que el cumplimiento de la Escritura se dio en ese preciso momento, no para condenarlos, sino para salvarlos. Que tuvieran en cuenta que cada uno de los detalles que Dios venía anunciando proféticamente a través de su siervo se venía cumpliendo. Y Dios cumplió su palabra y Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado. Pero llama la atención en algo que Pedro les dice: la muerte no le pudo retener por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces les dice, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ese que ustedes crucificaron, ese Jesús, ese que para ustedes tal vez es insignificante, que de Nazaret, decían ellos, ¿puede salir algo bueno? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y quisiéramos llamar la atención y rogarle a usted, si no ha creído, que hoy usted pueda pensar: ese Jesús, ese despreciado, ese desechado, ese que para la humanidad no es nada, ese que la gente hoy trata de ridiculizar, y también a nosotros los creyentes, porque hemos creído en Él, ese Jesús, Dios le ha levantado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y como leíamos esta mañana, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la pregunta es: ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? Ya aprendíamos ahorita, no hay otro mediador. Dios le ha hecho a Él Señor y Cristo. Esa fue la primera predicación. Esa es la predicación que seguimos hoy, 2000 años después, anunciando con libertad. Pero a la predicación hay una reacción. Y quisiera llamar la atención a esta reacción, versículo 37, al oír esto de Cristo, de su humillación, de su sepultura, de su resurrección, de su exaltación, ellos se compungieron de corazón. El corazón se les arrugó, se quebrantaron y podían pensar en el grande amor del Señor. Muchos de los que estaban oyendo ese día habían estado en la otra fiesta, la de la Pascua, y muchos habían gritado ese día: crucifícale. Tal vez tú hoy también acá le has rechazado, pero te pregunto en esta mañana: ¿te quebranta el corazón oír que Él murió por ti? ¿Que la muerte no le pudo retener? ¿Te quebranta el corazón? ¿Te toca la fibra de tu alma saber que cuando Él estaba muriendo por ti? Se compungieron de corazón. Si la palabra no toca tu corazón, quiero animarte a que ablandes tu corazón
a que reconozcas que necesitas de un Salvador, a que dejes de buscar por tus fuerzas el querer agradarle, el querer alcanzar algo que es inalcanzable en nuestra fuerza. La Biblia dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las cosas que nosotros buscamos y apreciamos y que para nosotros son de valor, no pueden lograr lo que Dios sí puede lograr. Y por eso ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la clave. Esta es la clave de todo. Es la disposición del corazón en reacción a la palabra, en decir, ¿qué haremos? ¿Qué hago? Señor, aquí estoy, reconozco que soy pecador, ¿qué hago? Señores, ¿qué haremos? Hasta que tú no vengas a Él diciendo ¿qué haremos? No hay nada. No hay vida cristiana, no hay una relación con Dios, no tienes nada. Escúchalo, no tienes nada hasta que no vengas a Él diciendo ¿qué hago, Señor? Y es la reacción que vemos en el capítulo 9, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Saulo perseguía a la iglesia, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, volviendo aquí al capítulo 2, versículo 38, Pedro le dijo, arrepentíos. Lo primero que la persona tiene que hacer es recibir la palabra en arrepentimiento, reconociendo que necesita de un Salvador. Ese es el primer paso. Venir a Él. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que la vida que he llevado no te agrada. Y vengo hoy a ti para que seas tú, como cantábamos, lávame, límpiame, restáurame. No puedes ser lavado si no vas al agua. Imagínese, usted está acostado en su cama y quiere ser limpio. ¿Qué necesita hacer para poder ser limpio? Tiene que pararse, entrar al baño, abrir la ducha y dejar que el agua caiga en usted para que le limpie. Si usted no se levanta y viene a Él y reconoce, no puede ser limpio. En esta mañana queremos decirte, levántate. No estés más postrado allí, cansado, trabajado, buscando, intentando, deseando que algo en este mundo te limpie. Nada te va a limpiar. Tampoco nada te va a satisfacer. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, estoy perdido. Sí, Señor, necesito un Salvador. Y es allí cuando Dios misericordiosamente interviene a un corazón quebrantado, a un espíritu humillado ante Él. Dios no lo desprecia. Dios reconoce el alma abatida, el alma necesitada. Si hay pecado en tu vida, ven a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete. El arrepentimiento implica un cambio de actitud. Reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador para poder vivir una vida nueva, una vida enfocada en lo que Dios quiere, una vida espiritual. Y luego les dice, bautícese, porque para ustedes es la promesa. Quiero pasar esto por alto y volver al 40, y con estas otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y aquí está. No solamente preguntaron qué debemos hacer, no solamente escucharon qué debían hacer, sino que actuaron. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. El reino de Dios no es para cobardes. Tienes que levantarte, tienes que venir a Él. Si confesamos, dice la Escritura, porque hay algo importante en levantarse, en venir a Él. Porque con el corazón se cree para justicia, sí, de pronto tú crees, sí, pero no has venido confesando. No has venido diciendo, mire, yo soy pecador y he recibido a Cristo como Salvador. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, no lo siga aplazando más. Versículo 41. Así que los que recibieron la palabra. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Recibieron la palabra. Recibieron la palabra porque creyeron al principio cuando Pedro
y los discípulos recibieron el Espíritu, ¿saben qué pensaron? Que estaban borrachos, porque el Espíritu comenzó a actuar en ellos y hablaron en lengua, y ellos creyeron que estos estaban locos. Pero Pedro se paró y les dijo, no, hoy hablamos así porque el Espíritu ha venido y nos ha mostrado el Salvador, su Salvador, al que ustedes crucificaron. Ellos se compungieron y recibieron la palabra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es la palabra para ti? Tal vez me estás escuchando a mí con mis debilidades, con mis defectos, con mi forma de hablar tan mala, con el manoteo, con mis manos moviéndose sin control. Pero quiero decirte, es la palabra de Dios, la que hemos leído. Y ellos recibieron la palabra. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No mi palabra, no mis palabras, no las que acaba de compartir Samuel, sino la palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante. Es a ella a la que debes prestar atención. ¿Qué hicieron? Lo primero, recibieron la palabra. Mire, si el corazón tuyo está dispuesto verdaderamente a reconocer a Cristo, verdaderamente a seguir a Dios, lo primero que tu corazón tiene que hacer es ablandar para recibir la palabra, para aceptar que es la palabra de Dios. En otra ocasión, en el capítulo 10, está el caso de Cornelio. Y Cornelio reúne a la familia y los amigos y le dice, estamos aquí reunidos todos estos en la presencia de Dios para oír tu palabra. Y nuevamente el apóstol se para y abre la palabra y creyeron. Lo primero que tienes que hacer es recibir la palabra. Es creer en arrepentimiento que lo que Dios dice es verdad. Es lo único que te va a mantener vivo durante toda tu vida. Es creerle a la palabra. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado, que para ellos eran duras, y lo abandonaron al Señor y se fueron, dice, son espíritu y son vida. Esta es palabra viva. Pablo le dice a Timoteo que él había sido instruido de la niñez en la palabra de Dios. Dice, la cual ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra que perdura por siglos, el libro más leído y más vendido y más perseguido y más intentos ha tenido de ser acabado, es la palabra de Dios. Ella contiene el mensaje para ti. Es el evangelio de Dios que dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Recibieron la palabra. Creyeron la palabra, aceptando a Cristo como Salvador. ¿Hay conversión? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Le crees hoy al Señor? Marta estaba en el luto de su hermano y el Señor le dice, resucitará, Lázaro resucitará. Yo sé que resucitará. Ella conocía la palabra. Pero el Señor le hace una pregunta. ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? Tú lo sabes. Tal vez has venido a muchas reuniones, pero mi pregunta es personal para ti y a tu corazón en esta mañana. ¿Crees esto? Como creyentes, ¿creemos esto? ¿Realmente le creemos a la palabra? Lo segundo, ya le había dicho el apóstol en el 38, y bautícese cada uno de vosotros. Dice el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Una persona que ha creído ha muerto al pecado. Ha dicho, no vivo más en el pecado y a partir de ahora comienzo una vida para Dios. ¿Y qué se hace con un muerto? Doloroso y todo, pero ¿qué se hace con un muerto? ¿Qué se hace? Se entierra, se sepulta. Lo segundo entonces que un creyente hace después de haber muerto, ¿qué es? Sepultar. Y eso es el bautismo. El bautismo no es un acto sobrenatural, algo místico. No. Es un acto sencillo. Es un testimonio público. Vamos a una piscina, a un lugar donde haya agua, a un río. O aquí, si pudiéramos armar una piscina acá. Y la persona dice, he creído, he muerto al pecado y quiero mostrarles públicamente que así como Cristo murió, yo morí. Y así como Cristo fue sepultado, yo quiero ser sepultado. Y lo bajamos al agua. Pero a todos los que bautizaron acá, ¿los dejaron ahí? No, inmediatamente los sacaron. ¿Por qué? Porque así como Cristo fue sepultado, también yo soy sepultado. Pero así como Cristo resucitó,
yo también soy resucitado. Para los que no entienden, la plenitud del bautismo es simplemente 3 pasos. El bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Resucitamos a una nueva vida. ¿Cuándo ocurre? ¿El día que me meten al agua? No, el día que creí. Entonces, ¿qué ocurre el día que me meten al agua? Lo confieso públicamente ante todos, que soy una nueva criatura, que ya no vivo más en el pecado, y como cantaron el día que me bautizaron a mí en aquel 1998, dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás y la cruz delante, he decidido seguir a Cristo. ¡Qué maravilla! Qué bueno que usted pueda, si no ha sido bautizado, pero ya ha creído, que lo haga. Pero para el bautismo es un acto voluntario, es un mandamiento. Bautícese. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar y bautizarles. Pero aunque es un mandamiento, es un acto voluntario. En el capítulo 8 vemos a Felipe y al etíope. Y entonces, después de haberle predicado, llegaron a cierta agua. Capítulo 8, verso 36. Yendo de camino, llegaron a cierta agua. Y fue el eunuco, no fue Felipe el que le dijo, fue el eunuco el que dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el eunuco respondió y dijo, versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, pero dice, siguió gozoso su camino. ¿Quién decidió el bautismo? ¿Felipe o el eunuco? El que había creído. El que había creído, él dijo, yo creo, he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nosotros te animamos. Si has creído, si has profesado fe, si tú hoy aceptas a Cristo como Salvador, ¿qué te impide? Nosotros te animamos a que te bautices. Pero como no te pudimos obligar a que creyeras, tampoco te podemos obligar a que te bautices. Es un acto voluntario. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero entiende lo que implica. Lo que implica es que tú has decidido consagrar tu vida al Señor. Lo que implica es que tú has decidido seguirle a Él. Y entonces de esa manera tú lo harás voluntariamente. Tercera cosa, volvemos al capítulo 2, versículo 41. Después de haberlo bautizado, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿A qué se añadieron? ¿O a quiénes se añadieron? Había un grupo como de 120 que se congregaba en un aposento alto. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba María, ahí estaban algunos otros discípulos y las mujeres que habían seguido al Señor desde Galilea, ahí estaban. Creyeron a la promesa del Señor, se quedaron ahí. Pero ahora hay 3,000 personas nuevas. ¿A quiénes fueron añadidos? A ellos. Fueron añadidos a la iglesia. ¿Quiénes era la iglesia en ese momento? Los apóstoles y las mujeres y los otros discípulos y María eran la iglesia. Ahora esos 3,000 fueron añadidos a ellos. Se podría decir entonces que fueron añadidos a la primera iglesia local. Hubo comienzo a la primera iglesia local en Jerusalén ese día, cuando el Espíritu Santo descendió, actuó en los discípulos y en los demás, pero el Señor añadió ese día a 3,000 personas que fueron recibidos a la comunión de la iglesia. Y noten ustedes, para ser añadido a la comunión de la iglesia, ¿qué hay que hacer? Creer, ser bautizado, reconocer a Cristo como Salvador y como Señor de su vida y estar dispuesto a seguirle a Él. Tenemos 2 aspectos de la iglesia. Cuando la persona cree, es añadido a la iglesia universal. Toda persona que cree hoy en cualquier parte del mundo, que decide hoy recibir a Cristo, es añadido a la iglesia universal, a la iglesia de Dios. Pero si hoy aquí en este lugar alguien cree, es bautizado, es recibido, es añadido, ¿dónde? A la comunión de esta iglesia local, porque tenemos el segundo aspecto. Primer aspecto, iglesia universal. Segundo aspecto, iglesia local. Somos un cuerpo de Cristo, un lugar
un grupo de personas que Dios ha puesto en un lugar, y aquí nosotros conformamos una iglesia congregada al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Entonces la gente dice, vamos para la iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? No, la casa que queda en la esquina de la 19 con 15. ¿Esta es la iglesia? No, esta es la casa de la señora Nelcy que nos acompaña acá. Es la casa de ella. Esta no es la iglesia. Las paredes, este metal, este ventilador, esa silla no es la iglesia. Eso es un local alquilado donde la iglesia se congrega. Tú eres la iglesia. Una persona añadida a la comunión de esta iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa ahorita a las 12 cuando se acabe la reunión y todos se vayan para la casa? Se acabó la iglesia. No, somos iglesia donde quiera que estemos. Usted está en su casa, está en su trabajo, está en su carro, está en su moto, y usted es la iglesia. Usted representa la iglesia, es parte de un cuerpo. Donde usted se mueva es el cuerpo de Cristo, con sus privilegios, con sus responsabilidades. No, me fui, se acabó la responsabilidad. Ya nadie me ve, ya estoy libre. No, sigue siendo la iglesia de Dios. Hay un momento especial cuando la iglesia se reúne para expresar la comunión, para adorar, para estudiar, para ser edificados, para ser exhortados, para ser disciplinados. Pero cuando salimos de acá seguimos siendo iglesia hasta el día que el Señor nos recoja y nos lleve a su presencia. Mientras tanto, ¿qué hacían aquellos primeros creyentes? Versículo 42. Después de ser añadidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos habían recibido la enseñanza del Señor Jesucristo, y así como la recibieron y como el Espíritu Santo se las confirmó, la transmitieron. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban en la enseñanza. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles? Enseñarles. ¿Y cuál era la tarea de los que recibían la enseñanza? Perseverar en ella. Perseverar, ¿qué significa? Recibirla, guardarla, apropiarse de ella y enseñarla también con otros. Es una tarea constante. Entonces, una persona que ha creído se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo seguir haciendo como creyente? Perseverar en la doctrina. ¿Qué es lo primero que se hace con una enseñanza? Aprenderla. Recibir la enseñanza es aprenderla, es guardarla, es ser instruido en ella. Entonces, cuando me enseñan algo nuevo, me confronta frente a esa enseñanza, ¿yo qué digo? ¿Qué de esto debo hacer? ¿Cómo me afecta mi vida? ¿Qué debo cambiar? Ahora, no es recibir algo para enseñárselo a otro. Cuando yo recibo la enseñanza, la recibo primero ¿para quién? Para mí, para que me cambie, para que me corte, para que me transforme, y de esa manera poderla también enseñar a otros. Entonces recibieron la palabra, la doctrina, la guardaron y perseveraban en ella. ¿Perseveramos en la doctrina? ¿Perseveramos en la enseñanza? ¿Cuál es la mejor manera de perseverar en la enseñanza? Estudiarla, leerla, releerla y guardarla en nuestro corazón. Aplicarla a nuestra vida. Ahora, practicar la doctrina no es solamente enseñársela a otro, porque cometemos un grave peligro en el sentido de que podemos estar queriendo enseñarle a otros lo que está aquí en la palabra, pero no lo estamos guardando acá. Hay muchas formas de enseñar. Una es públicamente, otra es compartirle usted a otro personalmente, tener un trato con otro, pero la mejor manera no es ni pararme acá, ni es ir a su casa a enseñarle. La mejor manera como se persevera en la doctrina es a través del ejemplo, del testimonio. Si usted quiere que otro persevere en la doctrina, guárdela usted, aplíquela usted. No juzgue al otro porque no la entiende, porque no lo hace, porque no la guarda, porque no la practica. No es problema suyo, tranquilo. Hágalo usted. Preocúpese usted. Señor, mira, tú me dijiste que te siguiera, pero mire, aquí Juan va detrás mío. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Sígueme tú, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es perseverar en la doctrina de esa manera. Ahora, en la comunión unos con otros. Antes estábamos separados, cada uno se había descarriado, cada cual se apartó por su camino, pero hemos sido unidos a Él. Y unidos a Él también hemos sido unidos a los hermanos. Y debemos perseverar en la comunión unos con otros. ¿Quién ganó la comunión? ¿Quién nos unió? ¿Quién nos ha hecho uno? El Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar en esa unidad. Esforzarnos, preocuparnos, estimarnos, desearnos los unos a los otros. Antes estábamos, dice la Escritura, que estábamos
cargados de envidia, de celos. Teníamos toda clase de cosas que nos distorsionaban, que nos dañaban. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora nos llamamos hermanos. Ahora somos unidos a Él. Ahora debemos preocuparnos los unos por los otros, estar pendientes de nosotros, de vivir en común unión, no en desacuerdo, no en envidia, no en pleitos. Aún si hay debilidad en nuestra fe, recibir al débil en la fe, no para contender con él. Aún si alguien se extravía, debemos con espíritu de mansedumbre restaurarle, acercarnos, vivir en comunión. La comunión primeramente con el Padre, pero la comunión que se expresa con el Padre también se expresa con los hermanos. Y por último, dos cosas más. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y pensamos en el partimiento del pan en la cena del Señor, reunidos cada primer día de la semana alrededor de los símbolos para partir el pan. Y esa es la expresión máxima de adoración donde los creyentes se preparan, hombres y mujeres, para expresar algunas, como las hermanas, en silencio lo que el Señor les ha dado, pero los hombres audiblemente. Todo varón, dice la Escritura, en cuanto a la fiesta solemne de Jehová, debía ir 3 veces al año al lugar donde estuviera el arca de Dios. Y dice, ninguno se presentará delante de mí, con las manos vacías. Y trayendo ese principio de adoración, hermanos, ninguno debería presentarse delante del Señor con las manos vacías. Debemos traer algo para expresar al Señor en adoración, en reconocimiento. Ojo, no públicamente, no necesariamente tiene que ser públicamente. Yo puedo preparar algo y si no hay espacio porque todos los hermanos hablaron, eso no significa que yo no lo vaya a expresar. Eso no significa que yo no lo vaya a decir. Y mucho menos no significa que Dios no lo vaya a recibir. Claro que lo va a recibir, esa adoración. Y debemos estar conscientes de lo que eso significa. ¿Hasta cuándo partiremos el pan? Hasta que Él venga. Porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y por último, después de partir el pan, dice, y perseveraban en las oraciones. Y la oración la podemos ver en varios aspectos. En la vida personal, en la vida familiar, grupal. Podemos reunirnos entre hermanos. Por ejemplo, aquí viven hermanos como 3 familias cerca. Y si otros viven cerca, también pueden invitarse de vez en cuando un café, una arepita venezolana, bien rico, bien chévere, y dedicarse un rato a orar. Eso no es responsabilidad solamente de toda la iglesia que se reúne en un lugar para orar. Si ustedes lo pueden hacer también, porque más adelante dice que partían el pan en las casas. Ahí sí habla de comida. Y también ellos tenían todas las cosas en común. Comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Pero también la iglesia tiene la necesidad de orar. En lo personal, en lo familiar, en lo grupal, pero en lo congregacional. Y hay una necesidad, hermanos, de que tengamos ejercicio constante en la oración. Y el Señor nos ayude. Sé que fallamos en la oración y necesitamos ser restaurados. Que el Señor amplíe nuestra visión hacia esta necesidad, porque es algo en lo que se debe perseverar. Es lo que nos conecta con Dios. Entonces ahí tenemos 7 cosas que son fundamentales, que son como pilares, que están como columnas marcadas para una iglesia, y es lo que cada creyente debe tener: recibir la palabra, ser bautizado, ser añadido, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y era tanto el fervor que dice el versículo 47, alababan a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. No descuidaron el pueblo, hablaban a la gente, compartían a la gente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo la gente va a ser salva? Por el anuncio de la palabra. Pero aquí vemos que el Señor añadía en la medida que los creyentes se esforzaban a vivir en comunión, en sencillez. No había necesidad entre los hermanos, porque la gente que tenía estaba preocupada por los otros, y si tenían cosas que les sobraban las vendían. No tenían problema en dar para ayudar a otros, y nadie tenía necesidad. Que el Señor nos ayude, porque hay una necesidad. Esto apenas era el comienzo de una vida que fue aumentando en madurez, y es lo que estamos estudiando en Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo adelante a la perfección. Debemos avanzar en madurez. Esto apenas es fundamento. Para los que apenas
Nos acompañan que no han creído, aquí está lo que debes hacer. Para los que apenas acaban de creer, aquí está lo que debes hacer. Para nosotros los creyentes, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos perseverando para avanzar cada día hacia ¿qué? Hacia la madurez y a la perfección. No podemos estar todo el tiempo volviendo a los rudimentos, a las cosas básicas de la doctrina. Debemos avanzar a la perfección. No podemos ser solamente niños, sino que tenemos que ir creciendo, madurando delante del Señor. Vamos a orar y terminamos. Padre, qué privilegio escuchar de tu amado Hijo en esta mañana, a este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Padre, qué misericordia para ellos. Por eso el corazón se les quebrantó. Por eso el corazón se humilló. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Padre, en esta mañana también te damos gracias porque nosotros, tan pecadores, tan perdidos, hemos sido alcanzados y tú nos has llamado. Padre, queremos preguntar, ¿qué quieres que hagamos? Queremos preguntar, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Aquí estamos postrados a tus pies. Si hay alguien que no ha creído, tócale el corazón hoy para que venga reconociendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú puedas hoy salvarle en arrepentimiento. Esperamos que alguno hoy sea salvo. Aquí está tu iglesia, Padre. Permítenos avanzar. Permítenos perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Líbranos, Padre, de ser egoístas, de ser religiosos, de querer vivir solo para nosotros. Tenían el favor del pueblo y más que el pueblo les diera a ellos le daban al pueblo. Padre, pensamos en el pueblo que nos rodea. Somos apáticos. No somos nada cariñosos, amables. Padre, la gente nos ve y nos critica. Padre, la gente nos ve y nos rechaza porque no estamos dispuestos a acercarnos, a ser misericordiosos, a bajar a ellos, a tocarles, a invitarles, a hablarles al corazón. Restáuranos, Padre, si estamos sufriendo alguna necesidad, si estamos pasando algún momento de dolor, si nuestras vidas se están enfrentando, Padre, a aflicciones, tal vez por quebrantos de salud, por problemas financieros, por la lucha con nuestro carácter, ayúdanos, Padre. Venimos a ti porque no hay otro consolador, no hay otro a quien poder acudir. Por eso venimos en esta mañana. Toca nuestros corazones, bendice cada familia aquí, los que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Oramos por los hogares, restaura los hogares, ayúdanos a cada uno a poder hacer lo que nos corresponde como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como ciudadanos. Clamamos por nuestro gobierno, por el señor presidente, por sus ministros, por los que dictan las leyes. En un mundo, Padre, que se inclina a la maldad, a llevarte la contraria, líbranos, guárdanos y ayúdanos a perseverar. Ayuda a tu iglesia en estos días difíciles. Aviva tu obra en medio de los tiempos que estamos viviendo. Levanta obreros, maestros, evangelistas y pastores que quieran cuidar tu grey, que quieran hacer tu obra, y danos de nuevo cada día para abrir tu palabra, para estudiarla, para tener reuniones de oración en las casas, en los barrios, en este lugar que nos has dado. Ayúdanos, Padre. Queremos salir bajo tu cuidado y dirección. Llévanos con bien. Que la palabra tenga efecto en nuestra vida, como en los jóvenes, como en los niños que han escuchado esta mañana. Y así nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.